Amigos, ¿en algún momento han escuchado frases como la de "Él nunca va a cambiar, él ha sido así desde nacimiento, él siempre ha estado lleno de vicios, siempre le ha gustado la cerveza, el vino, le gusta la fiesta excesiva y desordenada, nunca va a cambiar"? Es más, élderes, ni siquiera vayan a predicarle, porque difícilmente les va a aceptar. Todo este tipo de frases, amigos, la hemos escuchado por décadas, aquí dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y fuera de la iglesia, hemos escuchado frases como "yo así soy y no voy a cambiar". Hemos escuchado frases como "si saben que soy así, entonces ¿para qué reniegan o para qué están en situaciones de tener que decirme que cambie o demás? Si ya saben que eso me molesta, ¿por qué lo hacen?". Y así podríamos comenzar a hacer una lista de frases que hemos escuchado dentro y fuera de la iglesia. Hermanos y hermanas, el día de hoy estaremos siendo testigos de una historia en donde sí se pudo cambiar la vida de una persona. Una persona que para nada se pensaba que fuese un buen misionero, un buen cristiano, ni mucho menos un buen ciudadano. Vamos a ver cómo el Señor puede cambiar no solamente el pensamiento y las formas, sino el corazón. Y ese va a ser Alma Hijo el día de hoy. Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a la clase con Benji Monroy. Gracias por su preferencia, gracias por sus comentarios. Abróchese los cinturones porque esta va a ser una de las clases, promete ser una de las clases más emocionales que hemos tenido en varias semanas, quizá. Así que quédese con nosotros porque el título del día de hoy "Se llamaban el pueblo de Dios". Todos ustedes, los que nos están viendo, forman parte del pueblo de Dios. Incluso aquellos que van a llegar a la senda del convenio formarán parte del convenio de Dios, por lo que nosotros estamos obligados a tratar a los demás lo mejor posible, a ser buenos ciudadanos, a ser corteses, a tener educación, a manifestar los principios que en la iglesia y en el evangelio nos han enseñado nuestros maestros y nuestras maestras por décadas. Hermanos y hermanas, vamos a abarcar el libro de Mosía del 25 al 28. Cada vez nos adentramos más hacia el meridiano de la historia del libro de Mormón. Dejamos el primer tercio y estamos acercándonos cada vez más a la mitad de nuestro curso del día de hoy. Coméntenme cómo ha sido esa lectura, cómo ha sido su estudio personal, su estudio familiar. A lo mejor muchos no habían pasado de primer Nefi ni de segundo Nefi, siendo realistas, pero quizá esta sea una muy buena oportunidad para que tanto usted como yo podamos ir y terminar el curso del libro de Mormón. Así que les doy la bienvenida una vez más a los que nos acompañan, y si estás por primera vez sintonizando esta clase, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Benji Monroy y esto es Central de las Escrituras. Este es el video de la clase con Benji Monroy. Así que vamos a dirigirnos, como cada clase, al manual unificado de Ven, Sígueme, y pidiéndoles que me acompañen en la lectura tanto en Scripture Plus, que es la aplicación de Central de las Escrituras, como Biblioteca del Evangelio, que es la aplicación de la Iglesia de Jesucristo. Después de vivir en lugares separados durante casi 3 generaciones, los nefitas eran un solo pueblo nuevamente. El pueblo de Limi, el de Alma y el de Mosía. E incluso el pueblo de Zarahemla, que no eran descendientes de Nefi, ahora eran contados entre los nefitas. Para que ustedes se den una idea en un bosquejo, hermanos y hermanas, vamos a comenzar a dibujar en esta pizarra que es maravillosa. Uno eran los nefitas y otros los que se les estaban uniendo al pueblo nefita. Y en esta ocasión vamos a hablar de 4 pueblos que todos iban a ser llamados nefitas, o el pueblo del convenio, o el pueblo del Señor, porque el título dice "se llamaban el pueblo de Dios". Estos eran los de Alma, los de Mosía, los del pueblo de Zarahemla, y por acá me falta el de Limi. Por acá le puse una B de más. Zarahemla y el pueblo de Limi.
De modo, hermanos, que tenemos acá unificado a 4 pueblos que van a aparecer y que ya han estado apareciendo con nosotros en las clases de Ven Sígueme aquí en Central de las Escrituras. Tanto Alma, Mosía y el pueblo de Limi, hermanos, descendían de Lei y de Nefi. Vamos a poner acá unas llaves para que podamos ubicar que tanto Lei como Nefi fueron las personas por las que el pueblo de Alma, Mosía y Limi descendían, aquellos que vinieron de Jerusalén, y lo vimos al principio de la clase. Pero tenemos curiosamente al pueblo de Zarahemla. El pueblo de Zarahemla, amigos y amigas, como también lo vimos al principio de nuestro curso de Ven Sígueme, no eran descendientes nefitas directos. Fueron contados a estas alturas del 25 y del 28 de Mosía como parte del pueblo de Nefi. Sin embargo, amigos y amigas, ellos eran descendientes de Mulek. Mulek fue uno de los hijos que escapó del rey Sedequías. ¿Recuerdan cuando Lei fue expulsado por manos del Señor y diciéndole a Lei, huye de Jerusalén, porque va a venir un pueblo poderoso y va a arrasar con todo aquello que tú ves? Hermanos, no solamente le habló a Lei. Comentaba yo en la mañana con mi esposa en un estudio que tuvimos ella y yo. Hermanos, que el Señor habla a todo aquel que desea encontrar a nuestro Padre Celestial, y de ese modo le habla a Lei y le dice que salga. Esa historia la conocemos hoy como el Libro de Mormón. Pero los mulequitas, hermanos, también fueron en su momento tocados allá en Jerusalén para poder salir. Y quién sabe si el Señor también condujo a otras tierras lejanas a más profetas, porque el Señor lo puede todo, y porque aún no tenemos todas las escrituras de las tribus perdidas de Israel. De modo, hermanos, que Mulek, a pesar de que la Biblia dice que Sedequías y todos sus hijos fueron muertos, hay evidencia de que probablemente algunos de los descendientes de Mulek pudieron haber escapado. Y la evidencia más palpable y más fuerte es el Libro de Mormón. Y a estas alturas de la historia se van a unir como un pueblo. Y el manual de Ven Sígueme comienza aclarando que ahora estas 4 colonias iban a volver a formar el pueblo de Nefi como en el principio, como cuando recién Labán y Lemuel se habían alejado, y entonces Nefi, Sam y sus hermanas se habían quedado para formar un solo pueblo llamado desde el principio los nefitas. Entendiendo este bosquejo cultural y social del Libro de Mormón al principio, sigamos con la lectura. Muchos de ellos desearon hacerse miembros de la Iglesia del Señor, como lo había hecho el pueblo de Alma. Así que todos los que deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo fueron bautizados y se llamaban el pueblo de Dios. Al principio de la clase decíamos, amigos, que el pueblo del convenio somos los que están de aquel lado de la pantalla y un servidor también. Pero también todos aquellos que en el futuro desearán llegar al redil de Dios. También acá en estos pueblos, hermanos, se les fueron uniendo muchas personas, y aquí comenzamos a ver una gran civilización que era regida por el Dios del cielo. Dice el manual más adelante, tras años de conflictos y cautividad, parecía que los nefitas finalmente disfrutarían de un periodo de paz. Sin embargo, poco después, las personas no creyentes comenzaron a perseguir a los santos. Lo más doloroso de ello era que muchos de esos incrédulos eran hijos de los creyentes, los de la nueva generación. Entre quienes se hallaban los hijos de Mosía y un hijo de Alma. El relato habla de la milagrosa visita de un ángel. Sin embargo, el verdadero milagro del relato no es la aparición de ángeles a hijos descarriados. La conversión es un milagro que, de una u otra forma, debe producirse en todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros allá en casa, hermanos, conocemos hijos, nietos, sobrinos, primos, vecinos, tíos, abuelos, de personas que son sus líderes en su barrio, en su estaca, en su rama, en su distrito? Y muchos de esos familiares, de aquellos que ustedes consideran como grandes líderes, han decidido, hermanos, salir de la senda del convenio, y algunos permanecer en una pasividad espiritual, en una parsimonia social.
Algunos otros simplemente en el anonimato. Y otros no solamente salir del Evangelio, hacer guerra en contra de lo que nosotros consideramos como sagrado. Ejemplos, hermanos, muchos. Pregúntenle a Lamán y Lemuel. Preguntémosle hoy en la clase a Amón, Aarón, Obner e Imni, o a Alma, hijo. O preguntemos a muchos, como el mismo Lucifer, hijo del mismo Dios, del de usted y el mío, que decidió desde un momento separarse desde el principio, bajar del cielo y ser expulsado y arrastrar a quienes podía. El hecho de que algún hijo de algún líder del obispado de su barrio se vaya, o algún sobrino o hija de algún presidente de estaca de su estaca se vaya del Evangelio, hermanos, no es el fin del mundo de su barrio ni de su estaca. No es el declive de la fe de los santos de los últimos días. Es un mal ejemplo, sí, como el que puedo dar yo, sin tener que retirarme de la iglesia. Sin embargo, hermanos, es un patrón de conducta que se repite tanto en las Escrituras como en la historia de la humanidad, así como también en nuestros días. La próxima vez que nosotros veamos ese comportamiento, que en la primaria el niño que menos ponga atención es el de la presidenta de la primaria, hermanos, la paciencia tendrá que ser uno de nuestros atributos más grandes. La paciencia, la comprensión y el amor tendrán que ser atributos cristianos que tendrán que estar a la orden para poderlos tomar y ejecutarlos en ese día. O en mejor palabra, más comprensible, ponerlos en práctica en ese día. Así vemos, hermanos, que el Señor va a obrar grandes milagros entre los hijos de los hombres, pese a que muchos no lo decidan o no lo esperen. Y no den ni un peso por aquel que creen que nunca va a cambiar. ¿Puedo ayudar a los demás a venir a Cristo? Sí. La conversión es personal. No se puede transmitir a nuestros hijos como una herencia. Vamos a ir, amigos y amigas, a comenzar a leer en nuestro libro sagrado, el libro de Mormón, en Mosiah 26, del 1 al 6, que dice así. Y aconteció que había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín. Citemos históricamente lo que está pasando aquí. ¿Recuerdan aquella vez que dibujamos aquí al rey Benjamín en una torre y mucha gente escuchándole? Bueno, los más pequeños, esos que se distraen como niños fácilmente. Yo tengo a 4 hijos en casa, hermanos, que te pueden soportar 5 minutos de una lección y en el minuto 6 van a perder la atención. Aquellos habían olvidado casi por completo lo que Benjamín, ese gran rey, había dicho en su momento. Pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Así que por motivo de su incredulidad no podían entender las palabras de Dios y se endurecieron sus corazones. Y no quisieron bautizarse, ni tampoco unirse a la iglesia. Y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe, y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora bien, durante el reinado de Mosías, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios, mas por causa de las disensiones entre los hermanos, se hicieron más numerosos. Porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia y les hicieron cometer muchos pecados, de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Hermanos, tenemos el ejemplo aquí de algo que se puede aplicar en nuestra propia casa. Quizá usted se bautizó en los tiempos del presidente Spencer W. Kimball en la década de los años 70, o antes, con David O. McKay, o Heber J. Grant, quizá alguno. Quizá algunos de ustedes son de la era del presidente Rataf Benson, o antes de Harold B. Lee, o de Howard W. Hunter, o de Gordon B. Hinckley. E independientemente de la era en la que usted se bautizó en la iglesia, quizás sus hijos perdieron la motivación de ir. O quizás sus nietos
ya ni saben hacer oración. Quizá no entraron al bautismo como los del pueblo, aquellos que eran pequeños en el momento del discurso del rey Benjamín, y ya ni siquiera querían ir a la iglesia. Y se habían separado sentimentalmente y físicamente de aquellos que guardaban la tradición. ¿Han escuchado, hermanos, estas frases de, oh sí, las tradiciones de mi abuela y de mis padres? Ir a la capilla y las actividades y el obispo y la conferencia general y los bautismos y la mutual y tantas cosas, ¿no? ¿Han escuchado? Estoy seguro que incluso lo han escuchado en su propio hogar. Pero ante una acción siempre habrá una reacción y sobre todo en el ámbito espiritual. Dice así más adelante. Piensa en las posibles razones por las que la nueva generación cayó en la incredulidad y observa las consecuencias de tal incredulidad. Analicemos un poco, hermanos, si así les parece. Si suponemos nosotros que muchos niños no pudieron comprender las palabras del rey Benjamín cuando él las estaba dictando, ¿dónde estaban los padres que no pudieron enseñar? Quizá, aunque no está explícitamente clarificado en el libro de Mormón, quizá en que esos niños pequeños, distraídos, como todos fuimos, aquellos que no entendieron las palabras del rey Benjamín, quizá carecieron de una enseñanza en el hogar, o una buena enseñanza en la iglesia. Quizá se confiaron demasiado. Había sido tanto el impacto de las palabras del rey Benjamín, dice el texto, que había emanado una paz en el pueblo del Señor. Y quizá los abuelos y los padres que sí entendieron ese discurso del rey Benjamín, tuvieron la confianza de creer que ese discurso iba a ser perpetuo para toda la vida. Dado que sus hijos pequeños lo habían escuchado, también alcanzaría para ellos. Pero así como cuando nosotros sentimos bonito en la conferencia general después de haber escuchado al profeta, o al Elder Holland, o al Elder Oaks, o Rasban o Renland, o al Karen, el nuevo apóstol, se necesita escudriñar las palabras una y otra vez. No basta con una impresión espiritual simultánea a escuchar las palabras de nuestros profetas. Requiere ir a la casa y tratar de ejecutarlas lo mejor posible. Tratar de incorporarlas lo mejor posible. Y tratar de enseñarlas a los nuestros. Por lo que, hermano y hermana, si usted va con un espíritu de devoción los domingos y nuestros hijos se nos salen de la reunión sacramental o se salen a los pasillos cuando ya toca el tiempo de estar con los jóvenes, a ese joven y a ese niño habría que invitarle a permanecer. Porque ¿a quién de nosotros, hermanos, nos gustaría que nuestros hijos ya se olvidasen de todo lo que tanto trabajo nos ha costado enseñarles? Eso sí, de preferencia que sea con amor. De preferencia que sea la manera del Señor. Difícil podría ser, porque habemos o unos que fuimos muy rebeldes y habremos otros padres que tenemos poca paciencia. Y puede ser un desafío, pero el camino ya lo sabemos. Si usted piensa como presidencia de los hombres jóvenes, que es el obispado, quienes están a cargo ahora, piensan que no pasa nada cuando los jóvenes no vienen a la actividad ahora, como se le llama, entre semana, y que no vienen a la capilla y piensa que por ósmosis o por gracia del Señor ellos llegarán, pues puede que tenga algún porcentaje de razón. Pero también, hermanos, está en nuestras manos poder ayudar a los jóvenes y a los niños. Porque quizá puedan ser como estos, que no comprendieron en un momento, pero se les dejó que esa incomprensión avanzara en su madurez física y por lo tanto no pudieran entender lo que debieron haber enseñado sus padres. Y tal vez algunos de ellos, hermanos, deliberadamente, a pesar de que sus padres repetían el discurso del rey Benjamín, quizá en una noche de hogar, o quizá cuando se reunían en la iglesia del Cordero de Dios, quizá ellos deliberadamente
la rechazaron. Y ese es el ejemplo de alma hijo. Y aquí lo vamos a ver a continuación. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Los siervos fieles de Dios procuran hacer su voluntad. Los siervos fieles del Señor enseñan una sola cosa, que está previamente dibujada aquí: venir a Cristo. Y esto va muy conectado con lo que estábamos leyendo recién. Así. Oh, yo me equivoqué. Dicen que hay una diferencia entre un líder y alguien que solamente manda. Alguien que manda suele dar solamente órdenes, pero un líder, sobre todo en la iglesia, hermanos, siempre empuja de manera figurada a las personas hacia el Salvador. Eso es un verdadero líder. Hay un montón de recursos con que apoyarnos, incluso fuera de la iglesia, hermanos, porque el Señor también inspira a otra gente que no pertenece a esta iglesia para avanzar en la tecnología, en la ciencia, en la terapia, en un montón de cosas. Bienvenidos. Bienvenidos todos y cualquier recurso que sea y que vaya de acuerdo a la espiritualidad del Señor y que no nos trate de desviar. Pero el buen líder, hermanos, acerca al Salvador. A veces pensamos que un líder en la iglesia, como alma, sabría siempre qué hacer con exactitud. ¿Ha pasado? Sí. Sí que ha pasado. Amigos, a veces es tan fácil ver los errores de los demás que a veces nos cuesta trabajo ver los propios. Aquí los que traemos en el ojo. E intentamos sacar la espiga del ojo ajeno. Hermanos, a mí me ha pasado no sé cuántas veces, pero me ha pasado. Y seguramente si hacemos un ejercicio de autocrítica en casa, también. Y eso permea cuando un líder se equivoca. ¿Quién no se ha equivocado en una clase, en una junta, en alguna decisión? Para los que aún no lo sepan, hermanos, en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se les da la bienvenida a todas las personas que quieran venir a Cristo. Y eso, entre paréntesis, implica personas imperfectas. En su 100%. En su 100%. Y de esa manera, hermanos, por lo tanto, los misioneros no van a China, a Hong Kong en este caso, no van a Sudáfrica, no van a Barcelona, no van a Vancouver a encontrar los perfectos, porque me temo que no bautizarían a nadie. Los misioneros y las misioneras que vemos en la calle y que vienen a comer a nuestras casas y que a veces los maltratan en la calle porque ni saben a qué se dedican, buscan a personas imperfectas para que tal vez el Señor, por medio de los convenios del bautismo y la confirmación, cambie el corazón de ellos. Y los líderes en algún momento tuvieron su conversión. Independientemente de la generación en la iglesia a la que ellos pertenezcan, si son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y para adelante, se van a equivocar. Y el libro común piensa que el obispo tiene la respuesta para todo. Benditos manuales, ¿no? Que nos ayudan a saber qué hacer en momentos en donde un hermano viene y pide ayuda, y qué saber hacer y estar estipulado facilita mucho el poder ayudar a los hijos de Dios aquí, de manera temporal y espiritual. Y las críticas están. Mira cómo se equivoca. Mira lo que anda haciendo. Ah, ya volvió a decir eso. ¿Por qué no está aquí? Porque llegó tarde. ¿No se supondría? ¿No se esperaría que él, como líder? ¿Les ha sonado alguna de estas frases? ¿A que sí? Hoy es tiempo de dar la vuelta y verlo de otra manera. ¿Por qué pregunto?
Hermanos, ¿no nos hemos equivocado nosotros alguna vez? ¿No ha tenido que tener paciencia también alguien con nosotros cuando recién entramos a servir en la primaria y no sabíamos cómo hacer? ¿No tuvo paciencia la estaca conmigo cuando era un obispo inexperto? ¿No ha tenido paciencia el Señor conmigo cuando me he equivocado casi diario? Vamos a las Escrituras, amigos y amigas, Amós 26, del 13 al 14, que dice: Y el espíritu de Alma nuevamente se turbó, y fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo a la vista de Dios. Y sucedió que después de que hubo derramado su alma entera a Dios, la voz del Señor vino a él diciendo, y hay unas frases, hermanos, en el 26, que casi nos harían llorar. Detengámonos ahora en Alma Padre. Ese padre, hermanos, que ya no le quedan muchas palabras más que decirle a su hijo, y entonces le queda el recurso de derramar su alma al Señor y decirle: ¿qué hago? Es que ya no sé qué hacer. Bendito eres tú, Alma, y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Bendito eres por causa de tu extremada fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí. Y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú les has hablado. Bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son los míos. Y porque me has consultado concerniente a la transgresión, al transgresor, bendito eres, Alma. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna. Y me servirás y saldrás en mi nombre y reunirás mis ovejas. Y el que quiera oír mi voz será mi oveja, y lo recibirás en la iglesia, y yo también lo recibiré. Porque aquí esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento. Y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré libremente. Porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque aquí en mi nombre son llamados y me conocen, saldrán y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Aquí, hermanos, el Señor le hace una promesa a Alma de que iba a tener la vida eterna. Después de Alma ver la aflicción de su pueblo, la contención, y ver que dentro de aquellos que no querían obedecer al Señor estaba su hijo Alma, que por cierto llevaba el mismo nombre que el papá. Hermanos, el Señor viene como ese Padre amoroso y le habla tiernamente y le dice: bendito tu pueblo, el que sí cree, y bendito tu Alma porque me consultaste, y de ahora en adelante te digo que tendrás la vida eterna. ¿Habrá promesa más impactante que esta? Que alguien que hasta hace poco era un incrédulo siervo del rey Noé, ahora se convierta en un pilar a quien se le ha prometido que iba a tener la vida eterna. El Señor siempre tiene la consolación para aquellos que desfallecen. Créanme, tengo un testimonio de ello. A veces son circunstancias, a veces es la voz del Señor, a veces es tu papá, a veces es tu mamá, a veces es tu pareja, o son tus hijos, o es en la conferencia general un apóstol o una hermana de las presidencias generales. A veces es así. ¿Lo habían pensado de esa manera? Allí en casa. A veces sucede así y estamos ante un milagro en su estado puro. Podría decir: wow, qué milagro tan grande. Pues el Señor, hermanos, puede hacer absolutamente todo, incluso sellar la vida eterna a alguien
si Él así lo desea, porque ¿qué es lo que no puede hacer el Señor? Nada. Es omnipotente, todo lo puede hacer, sin lugar a dudas. Más adelante, amigos y amigas, en la clase vamos a dirigirnos al 38 y al 39, sin antes leer el 33 y el 34, que dice: Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras, las que leímos, las escribió para conservarlas y para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Y aconteció que Alma fue, y de acuerdo con la palabra del Señor, juzgó a los que habían sido sorprendidos en iniquidad, porque hablábamos de que ya la situación era difícil. Y todas estas cosas hicieron Alma y sus consiervos que dirigían la iglesia, ya saltando al 38, andando con toda diligencia, enseñando la palabra de Dios en todas las cosas, padeciendo toda clase de aflicciones y sufriendo persecuciones de todos aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y amonestaban a sus hermanos y también recibían amonestación cada uno por la palabra de Dios, de acuerdo con sus pecados, o sea, los pecados que habían cometido, habiéndoles mandado Dios que oraran sin cesar y dieran gracias en todas las cosas. En pocas palabras, hermanos, aquellos misioneros que obedecieron las palabras de Alma, el papá, o Alma padre, fueron con aquellos que manifestaban tener dificultades en su matrimonio, y entonces los misioneros de la iglesia iban y hablaban acerca de las familias eternas, seguramente. O aquel que decía que había perdido la fe en un Dios, se le enseñaba la naturaleza y el plan del Señor. Y así aplicaban el evangelio a las necesidades, dependiendo de cómo se manifestaban esas necesidades y qué tipo de necesidades eran. Para todo eso y para más está el evangelio de Jesucristo. No hay situación que al evangelio se le pueda escapar. Hay una pregunta aquí que me gustaría que la respondieran en su casa, y si tienen los medios, lo hicieran en los comentarios. ¿Qué te indica lo que Alma hizo sobre cómo puedes abordar problemas difíciles en tu familia o en tu servicio en la iglesia? Suponiendo, hermanos, que usted no tiene todas las respuestas como Alma, que tuvo que ir con su corazón despedazado por ver cómo se le caían los soldados espirituales de su pueblo, y tuvo que arrodillarse y decir: Padre Celestial, ayúdame porque se me está saliendo de control la situación. Y entonces tener que abrir el corazón y que baje el torrente espiritual, el mensaje espiritual a usted y a su corazón y a su mente. ¿Cómo podríamos aprender de eso? Tal vez su familia, hermanos, esté pasando por un conflicto interno importante hoy. Tal vez la clase de escuela dominical no fluye como el manual dice, o como las autoridades hoy en día quisieran, o como el Señor quisiera. Tal vez, hermanos, la amistad de alguna de las integrantes de la Sociedad de Socorro está rota, de una para con la otra. Tal vez entre los jóvenes ni se hablen en las actividades. Tal vez, hermanos, nadie saluda en su barrio. Tal vez la espiritualidad haya salido por la puerta de enfrente de nuestras unidades de barrios o de estacas. Pero algo podemos aprender. Podemos consultar al Señor de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna otra idea? ¿Qué inspira Alma a nosotros para poder resolver nuestros conflictos familiares en la iglesia o incluso interpersonales, en nuestro trabajo, con nosotros mismos o demás? Qué bonito, hermanos, es que el evangelio puede ser esa respuesta. Y el evangelio habla a través de las escrituras, de las palabras de nuestros profetas, de nuestros líderes locales, a través de nuestros padres que no han claudicado en la fe, por cierto. ¿No es maravilloso? Claro que lo es. Claro que sí lo es. Tal vez ustedes tengan alguna otra idea de cómo Alma, al consultar al Señor, lo inspira a usted. Tal vez la humildad de Alma le inspire y entonces podamos aplicar la humildad y la coordinación, el plan misional que hizo Alma de traer todas las personas a Cristo y demás. Esto lo hizo Alma Padre y lo vamos a dibujar a Alma Padre, si les parece, hermanos y hermanas. Vamos a dibujarlo aquí de perfil.
Esta persona, amigos y amigas, había sido siervo del rey Noé. Algunos eruditos, hermanos, y se me pasó a mí comentarlo en la clase pasada, creen de alguna manera, debido al estudio, hermanos, aunque no viene exactamente implícito en la clase, que Abinadí pudo haber participado de alguno u otro modo como aquellos de los siervos del rey Noé. O por lo menos haber estado muy conectado, hermanos. Por lo que cuando Abinadí, quería decir, Abinadí estuvo involucrado quizá, de acuerdo a algunos eruditos, con los siervos del rey Noé. Hermanos, y cuando Abinadí empieza a decirle sus verdades a aquellos que han decidido no seguir las sendas del convenio, entonces, hermanos, debió haber sido muy, pero muy doloroso. Sin embargo, Alma sí creyó en las palabras de Abinadí, y entonces la muerte de Abinadí no fue en vano. Alma padre, amigos y amigas, llevaba a la gente a Cristo. ¿Cómo? Primero consultándole todo al Señor. Todo. Incluso, en sus momentos de más apremio espiritual. Como cuando uno no sabe qué hacer. Y entonces dice que ora, como lo leímos, y Alma padre sabía que la fuente de toda sabiduría era el Señor. Y Alma es el mejor ejemplo de que antes de interponer nuestros pensamientos, aunque pueden ser buenos, primero pongámoslos del Señor. Quien tiene un conocimiento exponencialmente mucho más grande que el de nosotros. 1000 veces, si se quiere ver así. 1,000,000 de veces, si se quiere ver así también. Así está, así lo hizo Alma Padre. Yo aquí lo dibujé muy joven. Hermanos, no sabemos exactamente cómo es. Como en cada dibujo he manifestado, no sabemos qué edad exactamente tenía. Pero bueno, aquí está nuestro Alma Padre, que estaba dispuesto a seguir el ejemplo del Señor y estaba afligido. Y el Señor le dijo: bendito eres, Alma, te daré la vida eterna. Esto es algo impactante, amigos y amigas. Es verdad que en el templo se promete a los hijos del convenio y que han concertado un convenio con el Señor que tendrán la vida eterna, pero de una manera tan literal, escuchándolo de la viva voz del Señor, debió haber sido una experiencia de aquellas, hermanos, que Alma jamás debió olvidar en su vida, seguramente. Y más porque Alma sabía que era vivir fuera de la iglesia, hermanos. Ya tocaremos ese tema. Ya iremos a citar a todos aquellos que han probado lo amargo y lo dulce en sus vidas. ¿Está bien? Vamos a avanzar acá, amigos y amigas, y despedimos aquí a este dibujo de Jesucristo y de Alma Padre. Ahí está. Y regresamos aquí al título de la clase del día de hoy. Gracias y bienvenidos a los que se estén uniendo en este momento, en este día de reposo. Dios me perdona libremente conforme me arrepiento y perdono a los demás. Vamos a leer en Mosía 26, del 22 al 24. Hermanos, dice: porque he aquí, esta es mi iglesia. Quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré libremente. Porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre, y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Lo leíamos recién. Porque he aquí, en mi nombre son llamados, y si me conocen saldrán y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Te digo, por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante mí y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar, y yo lo perdonaré también. En el 29, hermanos, el Salvador le enseña el protocolo espiritual para arrepentimiento más sintetizado de la historia. Repásenlo conmigo. Ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. ¿Quién no ha transgredido? ¿Quién no ha fallado? Todos. Hay un líder en la iglesia que ha sido asignado hoy en día para ayudar con amor a aquel que ha transgredido. Y si confiesa sus pecados ante ti y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar,
y yo lo perdonaré también. Habla el Señor tan explícitamente de que el que primero que tiene que perdonar somos nosotros. Porque al final de cuentas, hermanos, aquí estamos nosotros para enseñar con amor e invitar al que se le está dificultando alguna situación en su vida a arrepentirse. El hecho de que alguno de nosotros sirva como ese representante del Señor en un obispado, en una presidencia de estaca, no se da automáticamente el poder para que lo perdone el Señor y nosotros guardar el resentimiento. Aquel que administra el arrepentimiento y el perdón, hermanos, por medio del poder del Señor, hermanos, está obligado a perdonar primero. Y entonces el Señor también lo hará. E incluso si usted, hermana, que me está viendo allí, no necesariamente hace las entrevistas para una recomendación para el templo, pues usted no está en el obispado y en la presidencia de estaca. Hermana, aún puede seguir el modelo que el Señor mismo le mostró a Alma, el de perdonar y esperar el perdón del Señor. Así debe de ser. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Son palabras serias, son palabras duras. Hermanos, y contención ha habido siempre en cualquier lugar. Y la contención lleva a los países a la guerra y la contención lleva a los gritos en el lugar. Pero vale la pena, hermanos, calmarse. Y aquí viene toda la metodología que usted tenga en casa y contar hasta 10, cantar un himno, lo que sea, con tal de que no se enerven los ánimos en ese momento en donde se nos pone a prueba nuestra estabilidad emocional, nuestra inteligencia emocional, como se le conoce el día de hoy. Increíble lo que el Señor le dictaba y le comunicaba a Alma. Por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejorar. ¿Recuerdan el ejemplo del principio? Que íbamos a responder las situaciones de aquellos a los que hemos escuchado decir nunca va a cambiar, yo soy así. Ese va a ser mi obispo, ese va a ser mi líder. Ella va a ser la presidenta de la Sociedad de Socorro. No habrá alguien más. Miren lo que pasa acá en el 27. Era obvio que Alma, hijo, necesitaba renacer espiritualmente. Él y los hijos de Mosía eran los más viles pecadores. Nada más les digo, hermanos, que los hijos de Mosía, de un rey, y el hijo de aquel que se iba a convertir en juez y que ya era rey entre su pueblo, o por lo menos un líder espiritual y político en su pueblo, pues sus hijos eran los más viles, dice en el 4 del 28. Y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores. Y el Señor, en su infinita misericordia, juzgó prudente perdonarlos. No obstante, padecieron mucha angustia del alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Ya veremos, hermanos, la tristeza del rechazo, cuando ya cambiaste y la gente ya no te cree, porque pues en algún momento te conocieron en otra etapa de la vida. Ese rechazo, hermanos, es dolorosísimo. Te parte el corazón. Eso ha pasado, hermanos. Eso le pasó a Amón, Aarón, Obner e Imni e Alma, hijo, también. Veamos lo que pasó en el 27, hermanos. Yo subrayé algunos versículos y desde el 8 comienza esta gran historia que vamos a ver el día de hoy, y acá en el pizarrón también, el de atrás, ¿ok? Aquí tenemos, amigos, a Alma, hijo, e iremos dibujando a sus secuaces, por así decirlo, porque andaban ahí por donde podían, hermanos, haciendo travesuras, fechorías, y no solamente eso, ¿no? Hacían la guerra directamente contra la iglesia del Señor. En el 8 del 27 dice: Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaba entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre.
No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra. Y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey. Pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá, rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció un ángel del Señor. Y descendió como en una nube, y les habló como con voz de trueno, que hizo temblar al suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra, y no comprendieron las palabras que les habló. Dicen, hermanos, los que saben más que yo, los que me llevan el doble o el triple de experiencia en la vida que yo, que aquel que se subleva, aquel que cree que todo lo puede y que todas las puede, un día llegará Dios y le dirá, tranquilo, todavía no sabes tanto como yo, todavía no puedes todas las cosas como yo. ¿Conocen a alguien? Tal vez fuimos nosotros a los que el Señor un día nos dijo, hey, Benji, ¿qué está pasando? ¿Ya crees que lo sabes todo? Aquí está el ángel, hermanos, de manera muy rápida. Aquí está Alma. Vamos a dibujar a todos. Alma, que va a estar aquí apareciendo con nosotros. Vamos a dibujarlo un poquito que se parezca al de aquí, ¿verdad? Aquí está Alma. Este es. Acá está Amón. Vamos a dibujarlo por acá. Estos eran los hijos del rey Mosía, hermanos, ni más ni menos. El rey tan afanado en que el pueblo obedeciera y que guardara los mandamientos del Señor. Y los hijos, hermanos, bien, gracias. Como decimos nosotros, acá está Amón, Aarón. Lo vamos a poner acá. También con su cabello así. Características a lo mejor diferentes. Vamos a suponer que Amón se parecía más a la mamá porque pues no se parece tanto al papá. Y todos viendo al ángel. Hermanos, maravillados seguramente. Amón, Aarón, Obner. Vamos a dibujar a Obner. Lo vamos a dibujar rapado a lo mejor. Pues ya, hermanos, ningún código de vestimenta pues ya los podía a ellos de alguna manera sorprender, ¿no? Por aquí así. Ibni, tal vez. Y lo vamos a poner acá también. Y estos chicos, hermanos, sin querer, se llevaron una sorpresa del Señor. La visita de un ángel. Aquí están. Alma. Si me falta alguno lo voy a hacer. Creo que sí me falta uno, ¿no? Amón. Aarón. Obner. E Ibni. Acá tengo escrito bien para que lo escriba bien, hermanos. Ibni con H. Aquí está, mira, sí lo hice bien, creo. Ibni. Ahí están. Aquí están los 4. 1, 2, 3, 4, los 5. Más 4 más Alma, hijo. Aquí están los 5 fantásticos, hermanos, que se creían dueños de todo poder. Además, vean la posición de estos hijos. Uno hijo de un líder de su pueblo como Alma padre, y los otros 4 hijos del rey. ¿Quién les podía decir algo a ellos? ¿Quién se iba a atrever a cuestionar a los hijos del rey Mosía? Poca gente valiente. En aquel tiempo y ahora. Porque, hermanos, igual se encaraban con ellos y llegaba un decreto y el rey Mosías se tenía que ver
tal vez en la pena de aplicar la ley, porque venían sus hijos y le decían, papá, mira lo que nos están haciendo y todo, y era difícil. Hermanos, y aparte, estas eran familias muy conocidas en el pueblo de Zarahemla, en los que tenemos acá, y en el pueblo de Mosía, de Alma y de Limi, que al principio en el 26 decíamos que se unen para ser los nefitas, pero ya unidos ellos, notaron que Alma, hijo, este que está aquí, este que tenemos dibujado acá, hermanos, pues ya lo leímos, andaban por donde sea, destruyendo la iglesia, ganándose el corazón de muchos, eran idólatras, obviamente enseñaban en contra de la iglesia y de Dios y todo lo demás. Hermanos, muy rebeldes, sumamente rebeldes. Y un día tembló la tierra y llegó la palabra del ángel que no pudieron entender, porque no estaban listos seguramente, porque no era música para ellos, porque ellos andaban con otro chip, en otra vertiente, en otro mundo, como nos puede pasar hoy en día. ¿Qué fue lo que sucedió? De acuerdo a Mosía 27. Dice así: sin embargo, clamó otra vez diciendo, Alma, levántate y acércate pues. ¿Por qué persigues tú la iglesia de Dios? ¿Se acuerdan de Pablo el año pasado? Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia y yo la estableceré y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel, he aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre. Una vez vi una foto en redes sociales que decía, no es buena suerte, es mi mamá que no deja de orar por mí todos los días. Para las mamás y los papás que han empapado sus sábanas y su almohada todas las noches, para que quizá el Señor escuche su plegaria, de aquellos que piden por un hijo que lucha con las drogas, lucha con el alcohol, con la adicción a la pornografía, con el maltrato físico, con las malas amistades, o simplemente pide que regresen al Evangelio. Hermanos, un día le verán la cara al Señor y el Señor les dirá, bien hecho. A ti te recompensaré. Algunos de ustedes ya han visto la recompensa, ¿no? He visto muchos comentarios, amigos y amigas, aquí en la clase de personas que dijeron, mis oraciones fueron contestadas después de 30 años y ahora todos mis hijos están en la iglesia. El ángel había venido con aquel que creía que lo podía todo y le dijo, ¿no sabes que tu papá está orando por ti? ¿Que lo tienes enfermo? ¿Lo tienes sin poder dormir? Mientras tú te diviertes. Mientras tú juegas al superhéroe. Basta. Para que seas traído al conocimiento de la verdad, por tanto, con este fin he venido, para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Hermanos, la aparición del ángel no fue un regalo a la maldad para Aarón, Amón, Ibni, Alma, Obner y demás. No es un regalo, hermanos. El Señor no va a mandar, como lo ven ustedes en pantalla, el Señor no va a mandar ni premiar a los que no quieren hacer las cosas. Entonces podría preguntarse, entonces, ¿por qué tuvieron la fortuna de ver a un ángel? Hermanos, por la fe de los que pedían por ellos. Así de simple.
Si a usted le pasan cosas buenas en la vida, quizá, hermanos, sean sus abuelos orando por usted. Y entonces el Señor responda a las oraciones de sus tiernos abuelos. Y usted se pregunte, pero mira, mi vida ha prosperado aún fuera de la iglesia. Llévesela tranquilo. Porque a lo mejor alguien está orando en secreto por usted. Que no le haga falta nada, Señor. Y que prosperando tanto, su mamá o su papá o sus hijos incluso le digan al Señor, y en su prosperidad, hazlo de vuelta. Hazlo traerlo de vuelta. Y que se pueda dar cuenta que la verdadera felicidad no son sus millones en el banco, sino lo que pueda infundir el Evangelio en su corazón. Por eso, amigos y amigas, el ángel habla con Alma, Amón, Aarón, Obner e Imni. Por eso. No porque eran buenos, al contrario, hermanos, ya vimos que eran los peores rebeldes. Quizá como usted o yo fuimos en el pasado, ¿verdad? Y ahora tratamos de seguir adelante con menos rebeldía, quizá, y con más entusiasmo espiritual, que es la meta de todos aquellos que cometimos errores en el pasado. ¿A que sí? Dice, y he aquí puedes ahora disputar el poder de Dios, pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? Para estos momentos, hermanos, Alma y sus amigos están muertos de miedo. Literalmente. Hermanos, eran intocables. Eran los junior, hijos de personas poderosas en su pueblo, a los cuales nadie los podía tocar. Nadie les cuestionaba. Es más, se granjearon el corazón de muchos, dice el libro de Mosía en el capítulo 27, y muchos se les unieron. Nada más que no incluyeron todos los nombres por respeto y porque quizá no había mucho espacio. Pero algo sí les estaba ocurriendo en ese momento. Era la primera vez quizá que estaban sintiendo el verdadero miedo. Y era un mensajero de Dios. ¿No hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no ves ante ti? Y soy enviado de Dios, le dijo este ángel. Ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi. Hermanos, Alma, padre, había sido cautivo antes de ser libre y antes de llegar al poder en su pueblo, había sido cautivo por los lamanitas y habían pagado tributos muy pesados de llevar. Lo vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Así que el ángel le dijo, hey, acuérdense que hasta hace algunas pocas generaciones ustedes ni siquiera hubiesen podido andar aquí de traviesos y de rebeldes, porque hasta hace poco su padre era un cautivo que tenía que trabajar y sudar y sufrir todos los días. Así que, primero tranquilos, y si no, vayan a la historia y vean lo que les pasó a sus predecesores también. Y recuerda cuán grandes cosas Él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre y Él los ha liberado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma, y se fue. Y ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, dice en el 19, de modo que no pudo abrir la boca, sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él, y lo llevaron inerte, sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Hagamos un paréntesis aquí en la clase y vayamos más allá en el análisis para que podamos entender mejor. Para los que nos gusta hablar, se nos da hablar. O trabajamos de esto en algún medio de comunicación o son grandes maestros, hermanos. Lo peor que le podría pasar a alguien que habla es que pueda dejar de hacerlo. O que deje de hacerlo. A un cantante que se le haya distinguido por su gran voz, amigos y amigas, lo peor que le pueda pasar es quedarse sin voz. Y si no, hermanos,
Vean la vida de un gran cantante latinoamericano como el de José José, que fue considerado el príncipe de la canción y se ganó a muchos por sus bellas melodías y sus poesías hechas música. ¿Y qué pasó antes de su muerte? Ese cantante llamado José José pierde su voz y nunca más volvió a cantar como aquellas grandes canciones que conquistaron a miles en los años 80, en los 70, en los 90. Así como ese ejemplo de cantantes o de deportistas que fueron amputados o de grandes actores que quedaron en estado vegetal por un accidente. Lo peor que le podía pasar a Alma Hijo, hermanos, era quedarse sin voz. Estaba deshecho. Por primera vez en su vida, Alma había sentido miedo. Y por primera vez en su vida, alguien le había dado una lección de vida a este joven rebelde. Quedó en estado inerte, dice Mosía 27. Lo alzaron sus amigos y lo llevaron a su papá y seguramente no sabían ni cómo explicar lo que estaba pasando. Alma, padre, amigos y amigas, tenía sentimientos encontrados porque al ver lo que estaba pasando sentía emoción, pero a la vez tristeza porque quería salvar a su hijo y también sabía que había sido contestada la oración que había tenido de parte del Señor. Más adelante dice, y repitieron a su padre todas lo que les había sucedido. ¿Quiénes? Sus amigos acá. Y su padre se regocijó porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar. Y también para que sus miembros recibieran su fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y la gloria de Dios, que era lo que quería decirles a continuación, pero me ganó el libro de Mosía, quien es mucho más claro que yo. ¿Por qué quería que estuviera bien Alma padre su hijo? Por dos razones. Uno, quería salvar a su hijo. Hermanos, a nosotros, ¿qué sentimiento viene cuando se nos cae el nieto? Volamos como Superman, hermanos, y lo abrazamos y le ponemos ungüentos, cremas y todo tipo de cosas para que el golpe desaparezca y deje de doler. Alma no iba a ser la excepción, hermanos. Primero quería que su hijo dejara de sufrir porque el estado en el que Alma debió haber llegado ante los pies de su padre debió haber sido una escena fea, triste, de ver cómo cae aquel que creía tener el poder y ahora estaba como un bebé recién nacido. Peor, pues parecía que iba a morir. Si no, escuchemos lo que va a decir Alma a continuación. Pero lo más importante y la segunda razón por la que Alma padre quería que su hijo volviera a la normalidad era para que escuchara lo que el pueblo, lo que el ángel les había dicho a todos ellos. Y para que vieran también el poder del cambio del Señor. ¿Por qué creen, hermanos? Porque Alma padre lo había experimentado apenas unos años antes. Y esta era la oportunidad de Alma padre de volver a vivir lo que él había vivido antes. Sabía que el método que iba a utilizar el Señor iba a ser completamente eficaz. Alma, el padre tuvo que ver la muerte de un profeta e huir y buscarse el alimento, el arrepentimiento, la administración de los sacramentos del bautismo por sí solo. Y vivió por donde pudo. Y dejó su estatus de sacerdote del rey que le brindaba, hermanos, lo mejor que te puede ofrecer el mundo para ser un donadie allá en el desierto. Y entonces el Señor trató otro método dentro de su gama tan amplia de metodologías para hacer cambiar el corazón de los rebeldes con Alma padre. Y ahora había llegado el tiempo del hijo. Y Alma estaba triste pero a la vez emocionado.
Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado, por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron la fuerza y se puso de pie y comenzó a hablarles diciéndoles que se animaran. Aquí hay 2 cosas. ¿Por qué se levantó Alma de ese estado inerte? De haber sido mudo y haber quedado sin poder moverse, hermanos. ¿Por qué? Por la fe manifestada en el ayuno y en la oración. Esta es la principal razón del por qué el Señor levantó a Alma. La segunda, y no menos importante, es porque el Señor tenía algo preparado para Alma, hijo. ¿Qué era esto, hermanos? Ante ustedes, y en forma de dibujo, están viendo quizá al misionero más eficaz y poderoso de la historia del Libro de Mormón. Alma, de aquí en adelante, hermanos, en nuestras clases de Ven, Sígueme, iba a ser amarrado, atado, encarcelado, a punto de ser quemado. Y las manos del Señor lo iban a librar en cada uno de esos episodios. Iba a encontrar a su compañero de vida y de prédica, Amulek. Los invito para que en las siguientes clases se queden con nosotros y que puedan ver lo que la oración de un padre amoroso puede hacer. Tal vez usted en casa tenga un alma hijo o una alma hija que haya jurado no regresar a la iglesia. Y que no solamente eso, que haya jurado que sus hijos jamás sabrían del Cristo. Pero si usted sigue orando, su esposo, los otros hijos que sí van a la iglesia, tal vez un día usted esté presenciando un milagro como el de Alma hijo. Porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados. Ya vamos a comenzar a leer lo que decía Alma. Y el Señor me ha redimido, he aquí, he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Hermanos, cambio de corazón. Es paulatino, hermanos. Es paulatino. El detalle es que como nos toca evaluar y enseñar y entender estas experiencias extraordinarias, creemos que en 2 o 3 días el Señor puede recambiarnos y redimirnos. Bendito el Señor que así lo hizo con Saulo de Tarso y Alma hijo. Pero nosotros, hermanos, en su mayoría, experimentaremos un cambio de corazón paulatino, que no es menos importante que el que Alma tuvo en 2 o 3 días, haciendo alusión a la muerte del Salvador en Jerusalén. Dice Alma, hermanos, que estuvo atado con las cadenas de la muerte y sudó, y pensaba que iba a morir justo en ese periodo en donde ni hablaba, ni comía, ni se movía, ni nada. El Señor puede cambiar el corazón de Alma, el mío y el de usted, si así lo deseamos. No necesitamos que venga un ángel, hermanos, y haga temblar nuestra habitación y despedaza y parta en 2 nuestro hogar. El Señor esperaría que nosotros nos arrodillásemos y pidiésemos perdón por las faltas de la vida cotidiana, que estuviésemos dispuestos a cambiarlas en el siguiente día y enmendar y reemplazar el daño, reparar el daño.
Dice el manual más adelante. Estamos ya en la recta final y espero que hayan podido sentir el Espíritu del Señor a través de sus palabras en Ven, sígueme. Vamos a Mosía 27 para responder estas preguntas de algo de lo que hemos leído. ¿Quién, como el Padre de alma, podría estar orando por ti con mucha fe? A usted, joven o jovencita o niños que me ven, ¿quién de sus familias o de sus familiares podría estar orando por ustedes en este momento? ¿Qué experiencias te han ayudado a convencerte del poder y la autoridad de Dios? Hay gente que no lo dice, hermanos, pero en sus sueños ha visto ángeles también. Y eso no es ningún sacrilegio y no hay que rasgar el velo del templo por esa declaración, pero no se dicen porque son muy sagradas. Hay gente que ha escuchado la voz del Señor. Y cuando la han comentado, yo lo he escuchado, yo les creo. Porque si pasó en el libro de Mormón, ¿qué impide que pase hoy? Pues Dios, que está aquí, ha sido el mismo desde el principio y lo será para siempre jamás. ¿Qué aprendes de las palabras y las acciones de Alma Hijo en cuanto a lo que significa nacer de nuevo? ¿Qué ejemplos de ello has visto? Podríamos llenar este video de comentarios con una lista de personas que han dejado su antigua vida, su antiguo estilo de vida, sus antiguas amistades, que según eran amistades, pero que después desaparecieron, y que hoy es el patriarca de su estaca. Es el presidente de estaca, que hoy se ha convertido en el líder de los jóvenes, o que está en el sumo consejo, o es la presidenta de la sociedad de socorro de la primaria, o simplemente es quien acomoda los libros himnario antes de que usted llegue y se siente cómodamente en la reunión sacramental. Hay miles, hermanos, de ejemplos de personas que han cambiado su vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Seguramente no cabría este salón en el que me encuentro para poder escribir todas esas experiencias de personas que han cambiado por medio de la mano del Señor. Tal vez usted sea un ejemplo viviente del cambio. Le pido una sola cosa el día de hoy. Comparta ese cambio con todos. Porque quién sabe si usted puede inspirar a alguien al cambio también. En resumen de nuestra clase el día de hoy, amigos y amigas, se llamaban el pueblo de Dios. Todos estos pueblos, e independientemente de su descendencia, seguramente eran físicamente diferentes. Todos fueron unidos en el Señor. Curiosamente, hermanos, dentro de dos de las familias más fuertes en la iglesia, hubo gente rebelde capitaneados por Alma Hijo. Este Alma Hijo era hijo de aquel Alma que había creído en las palabras de Abinadí, que había arrastrado a los hijos de aquel que era uno de los reyes más poderosos de toda la tierra, de la tierra de Zarahemla. De modo, amigos y amigas, que se aparece un ángel y les dice: basta de perseguirme. ¿Por qué contiendes con el pueblo de Dios? Dicho sea de paso, hay un Padre amoroso, tembloroso, que ora por ti, así que basta. Alma, hermanos, vivió para contarlo. Usted, que está ahí en casa y que ha vivido para contarlo, dé gracias al Señor que lo sacó de las garras del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de los juegos de azar, de las apuestas, de las relaciones tóxicas, de la violencia intrafamiliar, que lo ha sacado de la ignorancia espiritual y que lo ha traído a un lugar mucho mejor. Dé gracias como Alma Hijo, porque quizá usted se convierta en un gran misionero, como se va a convertir en las próximas clases Alma Hijo. Comparto esta clase humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.